Buenas. En base a esta cuarentena vamos a dar de forma virtual la clase que sería sobre la genealogía del Estado ciudadano, del límite histórico a la globalización. Esta parte está basada en el texto de cátedra y se divide como en varios apartados. Metafísica política sería el primer apartado, el segundo apartado es Ius naturalismo, el tercer apartado es Ius positivismo, el cuarto apartado es Ius naturalismo e Ius positivismo, y el quinto apartado es el mismo, Ius naturalismo e Ius positivismo. Después tenés el sexto apartado, revoluciones burguesas, y por último, ciudadanías del siglo XXI. Ahora ya sé, me dirán que me repetí en Ius naturalismo y Ius positivismo. Bueno, hay una explicación, porque también está ordenado cronológicamente. Empieza desde la metafísica política, el Ius naturalismo o ley natural con los casos de las polis griegas, el Ius positivismo con el caso de Roma, que va desde la idea de polis, de república a imperio, y luego la primera vez que dije ius naturalismo y ius positivismo es cuando analizamos el caso del medioevo con las dos perspectivas que había ahí de Estado y ciudadanía, que es el modelo islámico y el modelo cristiano, y la segunda vez que dije ius naturalismo y ius positivismo es cuando hablo de la modernidad, lo cual nos da una pista de que esta cuestión del Estado moderno parece que tiene una cola bien atrás que va hacia todo el medioevo. Luego vemos durante la modernidad es precisamente las revoluciones burguesas. En realidad vemos dos revoluciones, la norteamericana de 1776 y la francesa de 1789. Y por último, vemos la ciudadanía del siglo XXI, es decir, las perspectivas de hoy en día. Lo que más me interesa a mí que se resuelva es, o que se entienda en realidad, es la idea de multiculturalismo y cosmopolitismo. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Ustedes tienen el texto ahí, pueden seguir esta clase en base al texto, o bueno, lo leen y después escuchan el audio y después leen el texto. Ustedes ven que es más sencillo. Y esto va a ser para cubrir la clase del lunes pasado. El lunes que viene vamos a ver el debate entre Bauer y Marx, la cuestión judía, así que pueden ir adelantando lectura en ese punto. Ahora, empiezo con metafísica política. A ver, primero hay que reconocer que hay un límite histórico por cuestiones arqueológicas, por cuestiones geográficas, por cuestiones instrumentales, que no podemos ir más allá de cierto espectro de las organizaciones humanas porque no tenemos más pruebas. Es decir, la distancia con las primeras organizaciones humanas y nuestra actualidad es tanta y hay tan poco registro que es difícil decir cuándo, ¿no? Pero podemos poner más o menos una fecha amable, ¿no? Flexible, que sería como hace 10.000 años, ¿no? 10.000 antes de Cristo, que sería como nuestro límite histórico donde encontraríamos las primeras comunidades. Estas primeras comunidades pueden algunas ser nómades, otras sedentarias, unas pueden basarse en la pastura, otro en la caza, o en algunas también se han encontrado formas muy rudimentarias de agricultura, no tan avanzadas como en el neolítico, que ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, como unas primeras cosechas de crecimiento rápido, si son nómades, antes de seguir. Y estas comunidades podían ser verticales u horizontales. Frente a toda esta organización, ¿no? En estas distintos cruces, ¿no? ¿Por qué no soy específico? Porque dependiendo en qué parte del mundo nos paremos, vamos a encontrar comunidades sedentarias con pastura, nómades con casa horizontales, nómades con casa verticales, sedentarias con pastura horizontales, sedentarias con pastura vertical y qué sé yo, y todos los cruces que se puedan imaginar. Pero bueno, estos son como los rasgos principales de las primeras comunidades humanas, las primeras formas de organización. Frente a estas
organizaciones se empieza a crear ciertos sistemas de legitimización de las prácticas del habitar que tenían. Es decir, se generan costumbres, por ejemplo, de caza o de pastura, ¿no? O de orden social, y que se terminan formando en tradiciones gracias a un elemento muy fuerte que es el mito, ¿no? El mito permite justificar cierta costumbre o cierta tradición en estas comunidades. Por ejemplo, no salir de el círculo de protección o alejarse de la hoguera durante la noche porque te puede comer la serpiente gigante que está acechando a los humanos desde tiempos inmemoriales. Frente a esta situación nos encontramos con que empiezan a aparecer representantes o delegados del poder, porque todo mito ya establece una jerarquización. Eso lo vamos a ver más en profundidad con Walter Benjamin, pero establece sí una jerarquización. Hay alguien que puede transmitir el mito, hay alguien que puede interpretar el mito, hay alguien que puede compartir y leer y enseñar el mito. Esos son los primeros delegados del poder, son los que la cercanía al poder que tiene el mito le da poder al individuo que lo puede representar, que puede ser un patriarca, una matriarca, un chamán o un guerrero muy fuerte, ¿no? Siempre hay algo que está cercano a lo mitológico y que en esa cercanía, ¿no?, le ofrece un poder y ya repercute en la organización social, porque la organización social va a generar una circularidad o una espiralidad desde el punto de este que representa este individuo como el poderoso o los individuos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un consejo de ancianos o de ancianas, ¿bien? Pero ¿qué pasa? En la medida en que nos vamos acercando, por ejemplo en el siglo IX, ya 9000 a.C., empiezan a aumentar los grupos o las comunidades sedentarias, ¿no? Empieza a crecer la agricultura y se empieza a generar mayor sustentabilidad de la jerarquización dada por el poder. ¿Por qué? Porque las sociedades empiezan a especificarse u organizarse según ciertas actividades, y en esas organizaciones, que muchas veces empiezan por vínculos familiares, es decir, grupos de familias que se ocupan tradicionalmente de ciertas cosas, por ejemplo, transmitir el mito, la cosecha, la producción de armas o la defensa, bien, empieza a establecerse cada vez más una estratificación petrificada, o se empieza a cristalizar la jerarquización. Ahora bien, con la revolución del neolítico, ya en el siglo 8, en el 800 antes de Cristo, o sea, estoy haciendo un salto muy grande, bien, en el 800 antes de Cristo, encontramos que esta jerarquización dada muy paulatinamente empieza a tomar una forma muy específica o claramente específica, en donde se empieza a dividir por oficios las castas. Es decir, aquellos que trabajan en la agricultura van a trabajar en la agricultura de forma tradicional, van a mantener a sus hijos, se van a dedicar a la agricultura, a sus hijos, etcétera, etcétera, y aquellos que ostentaban el poder, bueno, empiezan a tener que sus hijos ostentar el poder, etcétera, etcétera, etcétera. La revolución neolítico, bueno, se llama así por los nuevos usos encontrados a la piedra, ¿no? Encontrada a ciertos minerales para poder generar mejores construcciones de casas, la cosecha, la ganadería, la producción de vasijas, la producción de armas, bien. Y bueno, en esta famosa revolución del neolítico, que va del siglo 8 al siglo 7 a.C., empiezan a generarse las que son las primeras fábulas del nomadismo, que como se llaman, que es cuando se empieza a generar un miedo a aquello que no está asentado. Bien, es decir, las fábulas del nomadismo son lo que se toma a lo errante, a lo que camina, a lo que no es sedentario, como algo negativo, como algo peligroso, como algo de lo que hay que evitar.
Se empiezan a crear nociones de que es necesario de que el humano habite el mismo territorio, porque el humano tiene una identidad con el territorio. Yo soy ateniense, ¿no? Porque estoy en esta ciudad de Atenas, no puedo no ser ateniense. Si yo me salgo de esta estructura, me salgo de esta especificidad, puedo correr un riesgo, puedo morir. Y se genera lo que se llama una legitimidad mimética, es decir, yo replico, hago mímesis, copio, ¿no? Mímesis de mimo, de copiar, de estas siluetas que uno representa con los movimientos del otro, a lo que están haciendo mis compañeros o con la gente que yo vivo, la sociedad en la que estoy inserto. Entonces, si todos temen ante el exterior y todos se preocupan de mantener la cohesión social, esto se va convirtiendo claramente en lo legítimo y empieza a funcionar dentro de la fábula del nomadismo, la identidad con el territorio y la legitimidad mimética, la idea de que lo sagrado establece la norma social, ¿no? Todos los mitos, todas las fábulas, todas las construcciones arquetípicas y religiosas se empiezan a establecer como la norma la norma, ¿bien? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces cada historia va a representar mi acción, cómo debo actuar. Bueno, los mitos griegos están llenos de esos ejemplares. Bien, pasando ya al siglo VI, es decir, después de la revolución del Neolítico, específicamente en la Baja Mesopotamia, ya saben, ahí todo por los ríos Tigris y Éufrates y Egipto, se empieza a establecer lo que sería un sistema de canales y de comercio y empiezan a aparecer las primeras ciudades-estado. Empiezan a surgir ciudades que tienen ya un sistema de intercambio quizás con otros centros, bien, y tienen su propio sistema de agua continua, lo que les generaba cierta autonomía, independencia y eran autosustentables. Es decir, se conformaba una noción de ciudades que por su independencia, por su estructura, por su funcionamiento y por la cantidad de gente, ganaba una eficacia, digamos, de supervivencia mucho mayor que las tribus, o las, qué sé yo, bueno, ahora no me doy otro ejemplo, las tribus. Era común, o lo común de estas ciudades-estados eran que eran gobiernos autocráticos, que tenían un sacerdote rey o un rey sacerdote que representaba el culto de la ciudad, bien, y que los administradores de la ciudad, es decir, digamos los funcionarios, por así decirlo, eran los sacerdotes. Es decir, tenemos un rey cabecilla que al mismo tiempo representa la máxima expresión del culto al que se le rinde en esa ciudad-estado, a las deidades, bien, y cada uno del séquito de sacerdotes se ocupaban de administrar, por ejemplo, el grano, la construcción, los canales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces lo común de estas ciudades-estados es que el centro de la ciudad, el centro literalmente, físicamente, el centro era un templo donde vivía este rey sacerdote. Bien, entonces, luego pasamos a lo que sería el siglo V a.C., con lo que se llama la caída de los reinos micénicos, bien, en donde encontramos que se empieza a romper esta estructura rey igual a sacerdote, ¿no? Por eso lo tenemos como bien marcado. Por ejemplo, reino micénico, la ciudad de Uruk, ¿no? Para que tengamos un ejemplo, o Sumatra, clásicas ciudades míticas, y se da una transformación, porque si bien no se destituyen
los funcionarios, estos sí sacerdotes y reyes de sus puestos, sí tienen una reconversión de la función y del valor que tienen y la representación, generando una ampliación de la ciudadanía. Porque hay una cosa muy curiosa que no mencioné, es que si bien en lo que hablábamos del límite histórico no existía idea de ciudadano, cuando aparece la revolución del Neolítico y la Baja Mesopotamia 2 siglos después, con las ciudades-estados, en la Baja Mesopotamia encontramos que el único ciudadano, el único que tiene privilegios y derechos y garantías es el rey sacerdote. Ya luego aparece con los sacerdotes que se amplía la ciudadanía a este séquito, que son los únicos que pueden elegir, porque todos los demás viven, pero son, digamos, la sociedad, no la comunidad política. Y en el quiebre de los reinos micénicos, en la caída, cuando se rompe esta noción de sacerdote administrativo, del rey sacerdote como el centro del poder de la ciudad, vemos una ampliación. En Grecia sucede esta transformación donde los sacerdotes empiezan a entenderse en términos de aristoi, es decir, los buenos, los mejores. Los aristoi van a ser, bueno, los que van a pertenecer a la comunidad política y a la sociedad. Son ellos quienes tienen cierto control de qué, o de los medios, o del trabajo, o de la producción. Son gente que no trabaja, sino que controlan el medio, o el trabajo, o la producción. Por eso se genera aquí, en esta caída del reino micénico en el siglo V a.C., un principio de ciudadanía que es el demos, el pueblo. El pueblo está compuesto por los aristois que pertenecen a la ciudad. Claramente acá se empieza a formar esta concepción del gobierno aristocrático. El gobierno aristocrático en términos literales. Aristocrático viene de aristoi, ¿no? De gobierno de los mejores, de los buenos. Es la ciudad de los libres, ¿bien? Entonces el habitante de la ciudad, de la polis, va a ser aquel privilegiado. Mayormente las familias aristocráticas tenían un ancestro en calidad de leyenda antiguo. Para que les dé un ejemplo, la familia de Platón decía que venía de Poseidón, ¿no? Para que tengamos una idea de estos ancestros mitológicos. O sea, todavía el mito sigue funcionando como legitimación del poder, pero ahora ya no es necesario tener ese poder tan cercano, sino simplemente pertenecer a un grupo específico de control. ¿Bien? ¿Control de qué? De los medios de trabajo y producción. Y se empieza a funcionar acá la idea de ley sin la necesidad de mito. Bien, la ley despojada del mito, la ley sin necesidad de una fábula que la garantice, la ley en un sentido más humano, pero claramente asentada en lo natural, en la naturaleza de lo humano. Y acá funcionan dos leyes muy importantes, o dos nociones de ley, que es que la ley sirve para proteger o sirve para respaldar los derechos y garantías del ciudadano. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo político acá, cuál es lo ontológicamente político, sería que el ciudadano es aquel que cumple la membresía divina y orgánica de la ciudad. Divina por este ancestro mitológico que es una hipoteca que todavía se mantiene, y orgánica por el sentido de ser natural del lugar. El ateniense es el que nació en Atenas y no en otro lado. Veamos acá si ustedes van al anexo 1, que sería el texto, ya les digo cuál, anexo 1, es en las prosopopeyas de las leyes en Critón. Yo acá les voy a leer un pequeño fragmento que dice: considera pues, Sócrates, dirían sin duda las leyes, si decimos verdad al afirmar que lo que contra nosotros intentas no es intento justo. Pues nosotras, es decir, las leyes, además de haberte engendrado, criado y educado, te hemos dado también participación en todo cuanto bienes hemos podido, a ti y a todos los demás ciudadanos, a pesar de lo cual tenemos por lícito que cualquier ateniense que así lo desee, una vez que haya entrado en posesión de sus derechos cívicos y haya examinado el régimen de la ciudad y a nosotras las leyes, si no le agradamos, puede libremente coger sus cosas y marcharse a donde le plazca. Fin cita. Fíjense que acá en el Critón
Platón está poniendo a Sócrates en la situación. Para los que no recuerdan, el Critón es ese texto donde Sócrates está en la cárcel hablando con Critón, justamente, que Critón los quería hacer que él se escapara de la ciudad. Entonces él está explicando esta famosa prosopopeya. La prosopopeya es que cierto elemento inanimado que no tiene personalidad humana tome personalidad humana. Acá es la prosopopeya de las leyes, que las leyes se convierten en un interlocutor con Sócrates. Y Sócrates dice: ¿qué me dirían a mí las leyes si yo si las rompiera, si les estuviese en falta? ¿No? Dice: yo como ciudadano ateniense libre. Entonces dice: a mí las leyes en la polis son las que me han criado y me han educado, y me dieron la oportunidad, una vez que tuve mis derechos cívicos, es decir, cuando en la mayoría de edad, una vez que tuve mis derechos cívicos, una vez que viví el régimen de la ciudad, me dirían que me podía ir. O sea, Sócrates dice: yo tuve la opción de dejar Atenas y vivir en otra ciudad, pero yo elegí Atenas, elegí la polis, y al elegir la polis tengo que elegir en todas sus leyes. Acá está muy fuerte esta idea de membresía de lo político, de lo divino orgánico. Al nacer acá, yo puedo comprometerme al 100% con estas leyes que me protegen y me respalden. Si yo las acepté, las acepto hasta las últimas consecuencias. Esto es quizás el primer nivel que se puede hablar del estado de la ciudadanía, que es la metafísica política. ¿Por qué metafísica política? Porque tiene que ver con que lo político acude a un más allá, a algo trascendental, que puede ser una leyenda, una fábula o un mito, o la misma polis, que se representa como el lugar de cohesión y definición del individuo. Ya deberíamos pasar frente a eso, ahora que estamos en la polis griega, al ius naturalismo, que es una purificación de esta metafísica política, porque se desprende de elementos trascendentales y se acopla o se identifica con elementos más inmediatos, orgánicos o materiales, que sería esta idea de ley natural. Ius naturalismo, ius quiere decir ley, y naturalismo, bueno, tiene que ver con naturaleza, la ley que proviene de naturaleza. Primero, un poquito de contexto de lo cuando voy a hablar. Nosotros estábamos hablando hasta el siglo V a.C., ahora voy a hablar del siglo IV a.C., vamos avanzando. Yo sé que estoy hablando de la polis griega, pero una cosa que a mí me interesa que quede claro es que este modelo de ciudad que nosotros nos estamos ocupando, la ciudad-estado, no era exclusivo de los griegos, ¿no? No era algo que estaba solamente en Grecia, porque los griegos inventaron todo lo importante respecto a la la ciudadanía. Podemos encontrar el mismo modelo en Berbera, que es una ciudad-estado de África septentrional, o en Ujjain, que es una ciudad-estado del centro-oeste de India, o en Caral, que era una ciudad-estado al oeste de Latinoamérica, que sería Perú. Es decir, este modelo de ciudad en este periodo más o menos del siglo IV al siglo III a.C. se puede reconstruir y recuperar en distintos lugares del propio globo, que tiene que ver con adopciones de ciertas técnicas de organización social. No tiene que ver con grandes descubrimientos teóricos, porque no había un corpus que se estableciera directamente. No teníamos lo que se podría decir hoy en día una constitución. Entonces, empieza a funcionar acá lo que se conoce como la ley de la ciudad. Es decir, la ley de la ciudad es algo independiente al individuo, no está atado al rey o a los sacerdotes o a los aristois, sino que es algo que atraviesa a los individuos por igual. Esta ley de la ciudad o la ley del Estado es algo omnipotente, absorbe a los individuos, los atañe y los representa directamente, y empieza a funcionar también una idea de ¿cómo sería? De elección, ¿no? De el rey o el representante electo. Recordemos que se empiezan a ensayar los primeros modelos democráticos durante la polis del siglo IV a.C. y se tiene que entender que esta ley que permite
que es independiente y omnipotente y que garantiza la elección del rey, también supone cierta obligación. Es decir, no se puede entender al individuo por sobre a todos los otros individuos, ni el rey ni cualquiera. Es decir, se hace una fuerza sobre el valor de la comunidad. No hay una libertad individual como tal. Es más, la libertad se expresa en su forma máxima dentro de la comunidad y por la comunidad. No hay otro medio. El rey que se elige no es más libre que otros, sino que es funcional a las necesidades de la comunidad. Entonces esta ley de la ciudad-estado, cumple o demanda tres categorías que en los griegos tienen estos siguientes nombres, que ustedes seguramente ya lo han escuchado, que es isonomía, isegoría y eleuteria. Isonomía tiene que ver con igualdad cívica. Todos los individuos, ciudadanos, toda la comunidad política es igual entre sí. Recordemos que la comunidad política o la comunidad cívica en Grecia era una franja muy pequeña de 600 personas, que eran todos los hombres, ¿no?, adultos. Y segoría, todos los hombres adultos que no trabajaban, que tenían esclavos. Y segoría quiere decir el derecho a ser oído, al expresar y ser oído. Y eleuteria tiene que ver con la libertad práctica, la libertad de ejercer, la libertad de moverse, por ejemplo, de moverse en el mercado. Ahora bien, acá aparece, quizás dentro de estos principios legales que se aplican en la ley de la ciudad, la idea de derecho natural. Primero, todo individuo de la comunidad cívica tiene un telos, ¿no?, un propósito cívico, que es el desarrollo o el crecimiento o la gloria de la comunidad política, la gloria de Atenas, por así decirlo. Y este propósito cívico solamente se puede cultivar con la virtud del ciudadano, que bueno, los que recordamos a Aristóteles podemos saber que el problema de la virtud en su ética y en su política está muy presente. Esta virtud mayormente demanda un entrenamiento o una educación según qué autor estemos leyendo. En cualquier caso, todos los ciudadanos, tiene que buscar ser un ciudadano virtuoso para cumplir sus telos, y para ser virtuosos necesitan un entrenamiento. Ese entrenamiento les va a enseñar a usar su isonomía, es decir, su igualdad, su isegoría, el derecho a ser oído, y su eleuteria, la libertad. Ahora bien, en estos ensayos de modelos democráticos donde se aplicaban estos principios legales dentro de este ius naturalismo, que las leyes le corresponden a los que nacen en Atenas y nada más, tenemos claramente dos modelos, los clásicos dos modelos, el modelo ateniense y el modelo espartano. El modelo ateniense está basado en lo que se llama la Constitución de Solón. Acá ya empezamos a encontrarnos modelos constitucionales o modelos legislativos, que es un modelo, el de Solón, es del 594 a.C. y que tenía como dos ideas principales: virtud y comunidad. Frente a la idea ateniense basada en la Constitución de Solón, tenemos la idea espartana basada en la Constitución de Licurgo, que es anterior a la ateniense, es mucho más antigua, es del 875 a.C. y que tiene otro lema o otro mote, que es honor y comunidad. Fíjese que la comunidad está en ambos grupos, pero se opone en la idea de virtud y de honor. Como la de espartana es más antigua, vamos a trabajar un poco más, voy a empezar por la espartana y después por la ateniense. A ver, el sistema de gobierno de la espartana se llama eunomía, que es un sistema de formación de iguales. Los iguales para los espartanos serán los homoioi. No soy muy bueno hablando griego. Homoioi, ¿bien? Homoioi, iguales. Este sistema de formación de iguales era el Estado. El Estado se ocupaba de formar a los iguales. ¿Cómo lo hacían? Bueno, primero había distintas castas. Estaban los ilotas, que eran los esclavos públicos, los esclavos dedicados a la agricultura y la ganadería, y los periecos, siervos con cierta libertad de movimiento, posesión y comercio, que vivían fuera de la ciudad espartana. Bien, ellos vivían
fuera los esclavos y los siervos que se ocupaban de la tierra. Ya, como se dan cuenta, los ciudadanos espartanos no trabajan en la agricultura, no trabajan en la ganadería y no hacen comercio. Esparta es una ciudad sin moneda, por ejemplo. Lo que los obligaba a ser sumamente depredadores de los pueblos, porque no producían su propia comida, sino que tenían que ser producidos por otros. Se organizaban en asambleas, ¿no? Que las asambleas estaban ocupadas por espartanos, ciudadanos, varones de más de 30 años, que aprobaron el ritual de iniciación de la adultez, que se llama Cripteia, que es como todo un entrenamiento militar por el que pasaban ellos. Y el gobierno, ¿no? La asamblea elegía, por ejemplo, proyectos a realizar, si iban o no a guerra, qué leyes se aplicaban o qué leyes se comulgaban o qué leyes no se comulgaban. Pero estaban organizadas, ¿cómo sería esto? Eh, Funciones del gobierno, ahí está. Funciones del gobierno. Las funciones del gobierno estaban distribuidas por, 5 tiranos electos, que eran ancianos de 60 años, que se dedicaban a inspeccionar distintas funciones, el ejército, la economía, la agricultura, bien. También había 28 nobles, que eran también ancianos de 60 años, que era la corte marcial, que eran los jueces. Y por último, había 2 reyes heredados, es decir, había una diarquía, es decir, 2 reyes, uno que vigilaba al otro. Fíjense que esta es una democracia muy compleja, que tiene básicamente la herencia de los consejos de ancianos divididos en distintas funciones, y encima 2 reyes, no un solo rey, no una sola centralidad. Todo eso se entendía cada uno de los reyes como iguales, tanto los ancianos como los reyes, como los espartanos ciudadanos, los que participaban de la asamblea, todos del mismo estatus legal, porque todos se debían al honor y a la comunidad de Esparta. Les leo un fragmento de la constitución de Licurgo. Fíjense, la segunda y más osada ordenación de Licurgo fue el repartimiento del terreno, porque siendo terrible la desigualdad y diferencia, por la cual muchos pobres necesitados sobrecargaban la ciudad y la riqueza se acumulaba en muy pocos, se propuso desterrar la insolencia, la envidia, la corrupción, el regalo y principalmente los 2 mayores y más antiguos males que todos estos, la riqueza y la pobreza. Para lo que les persuadió que presentando el país todo como vacío, se repartiese de nuevo y todos viviesen entre sí uniformes e igualmente arraigados, dando preferencia solamente a la virtud, como que de uno a otro no hay más diferencia o desigualdad que la que induce la justa represión de lo torpe y la alabanza de lo honesto. Fíjense, no hay diferencia o igualdad de uno u otro. Esta es la idea de honor y de igualdad de los espartanos. Frente a esta idea de organización cívica política espartana tenemos la ateniense. La ateniense tenía una idea de timocracia, ¿no? Una participación al gobierno según qué poder adquisitivo, qué posesión de capitales tenía. Entonces, según qué tanto puedas dar al Estado, te permitían participar de tal o cual magistratura. Bien, entonces tenemos la Asamblea Popular, que está compuesta por todos los propietarios de terrenos, los que pueden contribuir con capitales al Estado. Esos son, claramente tienen que ser varones y adultos, ser de familia ateniense y haber nacido en Atenas, ¿no? Porque no es lo mismo ser familia ateniense y haber nacido, qué sé yo, en Esparta, por ejemplo. La organización que tenían los atenienses, había 500 magistraturas que se daban por sorteos según los proyectos que iban proponiendo, ¿no? Por ejemplo, voy a extender los campos de cosecha, ¿no? Por ejemplo. Y 10 gobernantes elegidos que se ocupaban de la administración de las distintas ocupaciones que había de la ciudad-estado, ¿no? El ejército o la agricultura, como acabamos de decir. Fíjense que es un sistema un poco más sencillo, pero aún así
está muy subdividido y es una democracia claramente directa, no sin intermediarios. Se votaba a mano alzada o se votaba en el mismo recinto a todos los electos. Les voy a leer un pedacito de la Constitución del Solón. Del gobierno de Solón parece que estas tres cosas son las más democráticas. Lo primero y principal, el prohibir los préstamos con la fianza de la propia persona, es decir, la esclavitud. Después, que el que quisiera pudiese reclamar por lo que hubiera sido perjudicado. Y en tercer lugar, con lo que dicen que el pueblo consiguió mayor fuerza, la apelación al tribunal. Pues al ser el pueblo dueño del voto, se hace dueño del gobierno. Fíjense, al ser el pueblo dueño del voto, se hace dueño del gobierno. Además, por estar redactadas las leyes sin sencillez ni claridad, como la de las herencias o hijas heredadas, necesariamente surgieron muchas dudas y todo, tanto lo común como lo privado, debiera juzgarlo el tribunal. Fíjense que acá dice que el pueblo es dueño del gobierno y tanto lo común como lo privado debe ser juzgado por el tribunal, es decir, debe ser evaluado por el propio gobierno. En este punto nos encontramos la clásica interpretación que oponen en la polis griega de Platón y Aristóteles. Es donde se empieza a fusionar el problema de la política con la ética y de la ciudadanía. Porque, tanto Platón y Aristóteles estaban de acuerdo que el ciudadano que viviese en la sociedad y que se ocupase de eso está destinado a la felicidad. Aquí lo político es lo común y la práctica de lo político, es decir, la política es la vida en común que se hace a través del logos, la palabra. Recordemos lo que era el derecho a ser oído. La palabra es un instrumento político y que tiene un carácter cívico, es decir, el verbo es lo cívico, el hablar y el escuchar, el votar es lo cívico. Es acá donde empieza a funcionar el relato como parte de las prácticas cívicas. Y de ahí viene la oposición Platón y Aristóteles. ¿Cómo entendemos este uso del logos y esta idea de felicidad? En Platón encontramos que la polis es algo artificial que se opone a la physis, a la naturaleza. El ciudadano lo que tiene que hacer es cosechar o construir la frónesis, la prudencia, para garantizar este orden artificial, como de las abejas. ¿Y cómo hace eso? Bueno, tiene que aprender las leyes eternas que gobiernan a todo. Acá recordemos que está toda la ontología, la nociología platónica funcionando. Por ejemplo, con el principio de Sócrates, conócete a ti mismo. Para Platón, si bien la polis es algo artificial, el estado en sí de la polis es algo orgánico nociológico. ¿Por qué? Porque se organiza de forma equiparativa los elementos o las predisposiciones humanas con las castas o los órdenes sociales. Por ejemplo, lo racional del humano es propio de la casta de los filósofos, lo irascible del humano es propio de la casta de los guerreros, lo apetecible del humano es propio de la casta de los productores, ¿no? La famosa división de castas platónicas. Lo interesante de esta cuestión, de esta organización que hay aquí, que es, si bien es orgánica y que representa un orden que está propio en el mundo eidético, el mundo de las ideas, que esto es algo artificial. ¿Por qué es artificial? Porque se construye para evitar el conflicto. Lo que para Platón es sumamente relevante es que la polis existe para evitar el conflicto. El conflicto debe ser eliminado. ¿Por qué? Porque lo a priori, lo inicial, lo original es la armonía establecida ya en el mundo de las ideas. El conflicto es a posteriori, que se desarrolla cuando el ciudadano no es prudente y no es ordenado. Bien, aquí empieza a funcionar esta idea de que ¿cómo nos ordenamos? Y nos ordenamos bajo una moral que es común a todos, una moral comunitaria, el nomos, la ley misma. Bien, por eso Platón va a defender a la política como el arte del orden. Y en Aristóteles, él, en vez de partir de una oposición polifisis, él hace un estudio pragmático, un estudio histórico. Él estudia como más de 150 constituciones de las ciudades-estado para pensar, bueno, cuáles son los elementos comunes positivos o los elementos comunes de la forma de organizar el Estado. Entonces, él entiende que la ciudad es
es algo que está entre lo artificial y lo natural, es una construcción, sí, pero está provocada por el impulso del zoon politicón, el animal político. Y la búsqueda del Estado es establecer una racionalidad y una moralidad que sea práctica para la mayoría, es decir, una forma de vida y de pensamiento y de virtud que funcione en la mayoría de los ciudadanos. Por eso para Aristóteles el Estado es claramente aristocrático. Se busca la moral media o la moral común, la moral para los hombres prudentes. Para eso, para esta idea, la búsqueda de la mayoría, de la práctica para la mayoría, de la racionalidad para la mayoría, de la moralidad para la mayoría, es que el conflicto se entiende como algo constitutivo al Estado, mientras que para Platón era algo que no tenía que estar en el Estado, que no pertenecía, porque el Estado se basaba en la armonía. Para Aristóteles el Estado se basa en el conflicto. Desde el conflicto se empieza a entender cuál es el punto medio para realizar acá. Entonces, en vez de buscar una moral comunitaria en Platón, acá se busca la mejor posibilidad de ciudadanía, el mejor gobierno. Por eso para Aristóteles la política es el arte de mediación. Y ahora llegamos, saltándome los anexos de Platón y Aristóteles, llegamos al ius positivismo, la ley pública. Esto se desarrolla en su máximo esplendor en Roma, pero bueno, Roma tiene muchos años de historia, entonces eh, vamos a generar como una pequeña división, una pequeña triada, en donde lo dividimos la historia de Roma en su historia como ciudad-estado, la historia de Roma como república y la historia de Roma como imperio. La, la línea del tiempo sería más o menos así. Del 750 al 510 a.C., hablamos de Roma como ciudad-estado, en el sistema como que estuvimos mencionando recién de las polis griegas. Del 510 a.C. al 27 después de Cristo, es decir, un periodo de más de 500 años, hablamos de la República Romana. ¿Bien? Y del 27 después de Cristo hasta el 1453 después de Cristo hablamos del Imperio Romano. Claro que este imperio, si llegamos hasta el 1400, tenemos que pensar en distintos niveles. Tenemos el Alto Imperio, que es el periodo máximo de gloria del Imperio de Roma, del 27 después de Cristo al 284, y tenemos el Bajo Imperio, que el Bajo Imperio va, digamos, como dos etapas importantes. Del 284 al 395 es el Imperio Romano en su decadencia, y aproximadamente en el 390 395 hay una crisis y el Estado romano el Imperio Romano se fragmenta en un imperio occidental y un imperio oriental. Este periodo de fragmentación va del 395 aproximadamente al 1553. Ahora bien, el Imperio Romano Occidental desaparece en el 476, es decir, el Imperio Romano que tuvo como foco de influencia a Occidente desaparece en el 476, es decir, empieza en el 750 a.C. y desaparece en el 476, pero sigue 1000 años más en Oriente, hasta 1453, es decir, que ahí cuando ya desaparece el Imperio Romano Oriental. Pero bueno, empecemos ahora con estas tres estructuras para que podamos entender esta idea de ius positivismo. Entre 750 y 510 a.C. tenemos las ciudades-estado. La ciudad-estado, cuando Roma se la llamaba la Liga de los Siete Montes, porque bueno, estaba emplazada y había alrededor de 7 montes, que era estratégico para evitar invasiones, y había 35 tribus. Estas 35 tribus, según el mito fundacional, eligen un monarca, ¿no? En el 750 a.C. Esta monarquía que se concede fue vitalicia, pero fue electiva. ¿Y qué le daban a este monarca que gobernaba sobre la ciudad-estado? Bueno, le daban el imperium, que es la inmunidad, el rol del prefecto, de protector de la ciudad, y el senec, o el rol de senado. Era el senado imperium prefecto, ¿no? Ese sería el título oficial del monarca.
cuyo rol era justamente mantener el orden o ejecutar las leyes o los mandatos o los proyectos. Pero había unos funcionarios públicos que era el Senado, que eran los 30 ciudadanos más ancianos, ¿no? Que era como de vuelta a la Asamblea de Ancianos. ¿Y quién eran ciudadanos? Y bueno, ciudadanos eran todos los patricios, todos los aristócratas. Es decir, en vez de decir aristócratas o aristoi, como decíamos en los griegos, acá hablamos de patricios. El ciudadano es el que tenía plata. Bien. Y ¿qué los igualaba a todos ellos? Una ley ético-jurídica que decía, bueno, los ritos del buen ciudadano es respetar ciertas normas, las normas de Roma. El 510 hasta el 27 después de Cristo, con la famosa caída de Tarquinio el Soberbio, lo cual ya le da unas pistas de por qué dejó de haber el modelo de ciudad-estado, aparece la república como tal, ¿no? La res pública, en donde empieza a funcionar un modelo distinto de control del gobierno, que es solamente control del Senado. Es decir, todos los que entren al Senado, ¿no? Que son todos los ciudadanos que tienen ya cierta edad, que puede ser de 30 años hacia arriba, pueden pertenecer a la organización del Estado. Fíjense que tiene que ver con simplemente un hecho de edad, de la ley te permite participar o no del Estado. ¿Y quiénes gobernaban? Bueno, aparte del Senado que discutía las leyes, el Poder Ejecutivo estaba representado por dos cónsules elegidos anualmente, que eran reyes electos, que duraba un año, en vez de ser algo vitalicio, era algo anual, y tenían que ser varones de más de 42 años. Y eran un funcionario público que eran los necesarios para poder luchar en las tantas guerras que tenía Roma. Era que permitieron organizar el ejército. Bien, y bueno, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se incorpora en este periodo lo que se conoce como el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe es un ciudadano que no es como era un patricio. El tribuno de la plebe era aquel que podía pertenecer al Senado, pero no ser alguien rico. Era alguien claramente de la plebe, de la baja clase social. Había un tribuno nomás ocupado, una sola banca. Y este no tenía la capacidad de votar a favor de leyes, sino que tenía el poder de vetar leyes, de anular cualquier decisión de un cónsul, es decir, el propio rey, o de un senado. ¿Por qué se les llama tribuno? Y bueno, porque eran ciudadanos sin tribus. Recordemos que habían 35 tribus originales que definieron a Roma. Entonces todos los patricios eran descendientes de eso. Por ejemplo, los claudianos, ¿no? Ahí tenés o los julianos. Esas son las clásicas tribus romanas. Este tribuno de plebe tenía mucho poder porque podía vetar cualquier ley. Bueno, esto proviene de una rebelión que hay, ¿no? Luego de todo un problema de la plebe que se levanta. Bueno, es otra historia aparte. Y pues, encontramos otro nivel de ciudadanía, es decir, ya apareció el ciudadano que se destacó o es electo por la sociedad, ¿no? Porque tenemos la comunidad política, que son el Senado, los ciudadanos que tienen más de 30 años, que son los ricos o los que vienen de las tribus, los cónsules, pero aparece un ciudadano nuevo que es el tribuno de la plebe, y que tiene que ver con su función, y aparece un nuevo ciudadano también que es el liberto, que es un esclavo emancipado por su proeza, por su actividad, por su devoción, etcétera. Y aparece aquí más fuertemente que en el modelo de ciudad-estado el ius positivismo, porque se crean 12 tablas, la ley de 12 tablas, en donde se establece que aquel que cumpla las leyes
de Roma y pague los impuestos es un ciudadano. Se cambia radicalmente la idea de natalidad o de nacimiento del territorio. ¿Por qué esto? Porque en ese momento la República Romana era enorme, tenía una extensión de más de 14.000 kilómetros cuadrados. Acá viendo mis notas, 14.000 me quedé muy corto, 100.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y recordemos que había caminos, había distintas ligas, era sumamente enorme el imperio. Entonces no se podía ya ser ciudadano por haber nacido en la ciudad de Roma, la ciudad que nunca cae, sino que era necesario cambiar el modelo de pertenencia, y se hizo a través de leyes. Por eso la ciudadanía está definida por las leyes. Las leyes de 12 tablas tienen leyes que aún hoy en día tienen cierta vigencia, por ejemplo la habeas corpus o la idea de igualdad ante la ley. Déjenme leerles algunas leyes de las tablas. La tabla 1, por ejemplo, dice: si alguien es citado según derecho, acuda; si no acuda, que se dé fe y que se le capture; si hay enfermedad, edad o minusvalía, que se le dé montura; si no la quiere, no se le dé vehículo. El garante del propietario sea el propietario; del pobre uno que lo aprecie. Si no pactan, que lleve su causa al comicio o al foro ante mediodía. Durante la exposición, que estén presentes ambos. Pasado mediodía, adjudíquese el litigio a quien esté presente. Si ambos están presentes, que la caída del sol sea el último momento. Esta es la expresión de la habeas corpus. Al principio dice muy claro: si alguien es citado según derecho, acuda; si no acuda, que se dé fe y que se le capture. En la tabla 11 tenemos, por ejemplo, una ley muy terrible para ese momento, para los plebeyos, la plebe, que están prohibidos los matrimonios entre patricios y plebeyos, lo que quiere decir que los plebeyos nunca van a poder subir de estatus social. Y luego tenemos otra tabla que tiene que la ley Hortensia, que es por esto que los patricios decían no estar obligados por los plebiscitos, ya que su autoridad no intervenía entre ellos. Esta ley Hortensia, que era una ley oculta en la tabla 12, hablaba de que los patricios podían no ser influidos por las leyes que se influían los plebeyos. Frente a eso se creó el puesto de tribuno de la plebe para poder vetar las leyes. Y así llegamos al Imperio Romano como tal, que ya tenía una extensión. Si bien la República tenía 100.000 kilómetros cuadrados, el Imperio Romano, y esto lo voy a decir mejor, tenía 6.5 millones. Hoy estoy para atrás, no pueden ser 6 millones, me quedé sin planeta. 600.000 kilómetros cuadrados. Era enorme el imperio en esa época. ¿Qué tenía? Bueno, había todo un sistema de afiliación de municipios que eran vasallos, es decir, que tenían que pagar impuestos, que estos municipios, por ejemplo, los que estaban a lo más extremo oriente, tenían ciertas leyes como el ius connubii, el matrimonio libre, y el ius suffragii, el voto, el ius commercio, la ley de constituir derechos y obligaciones, la ley de no sufrir la pena capital, o la ley de poder ser electo, es decir, gente que nacido en los municipios extremos podían ser electos como senados. Y durante el imperio se genera, luego de todo un problema de triunviratos que no voy a desarrollar, se termina generando una figura que no tenía el nombre de emperador, pero era la misma idea, que era el princeps, ¿no? El princeps es aquel que gobierna el Imperio Romano. Y se crea una nueva noción muy interesante, que es Roma como cosmopolis. Bien, como cosmopolis, es decir, como la ciudad del mundo. Acá se genera como una oposición, ¿no?, con la idea de las ligas de las ciudades-estados durante la Grecia antigua. Durante la Grecia antigua también nace el concepto de cosmopolis, es decir, es más, si lo digo cronológicamente, en las ciudades-estado de Grecia antigua se acuña el término cosmopolis, y en la República Romana se lo resignifica. En las ligas de las ciudades-estado, por ejemplo la Liga Ateniense y la Liga Espartana, se entendía que las ciudades que estaban
girando alrededor del estado, por ejemplo el ateniense, que eran poblados dominados siguiendo este sistema de vasallaje, se organizaban mediante tratados y pactos para poder defenderse de, qué sé yo, una ciudad o un grupo. Es decir, todas las ciudades estaban organizadas frente a un centro con una capital que era más poderosa militarmente, por ejemplo en la Liga de Delos el centro de Atenas, y que se representaba a través de la idea de concordia. Es decir, todos vivían en concordia porque Atenas los protegía y podía organizarlos. Frente a esta idea de cosmopolis sale la idea de Roma, donde no se busca la concordia, sino la organización cívica, lo que se dice el Iuris Societis, que es la agregación basada en el consenso de la ley, la agregación basada en el consenso de la ley. Es decir, la idea de civitas máxima, la idea de la organización máxima de lo económico y lo jurídico en un territorio, que se delimita internamente por distintos distritos y poblaciones y externamente bajo el principio romano por excelencia, que es la máxima expresión del ius positivismo, el ubi societis ibu uibus, donde hay sociedad hay derecho, donde hay sociedad hay derechos, si hay sociedad hay derecho. Esto es lo que hace a los ciudadanos. Acá se transforma el concepto de zoon politikon griego por el concepto de animales sociales, animal social. Ya no es un animal político, sino que es un animal social, donde se distingue ya la idea de moral y derecho. Ya la moral no es un problema en Roma, lo que importa es el derecho, porque la ley es un instrumento de la justicia que define a lo político. Lo que es capaz de hacer el ciudadano es lo que la ley le dice que es capaz de hacer. Por eso el Estado es el que hace los ciudadanos, el que hace las civitas. Bueno, me voy a saltear el tema de la discusión entre Polibio y Cicerón, que son dos intérpretes de la Constitución romana. Lo que sí puedo llegar a decir entre estos dos autores es que Polibio creía que había una tendencia a la perversión en las formas del gobierno, que las formas de gobierno aristócrata, monárquica, democrática van en decadencia y vuelven a empezar, es un ciclo constante. Y en Cicerón dice que no hay un orden fijo para el gobierno, lo importante es que se mantenga el imperio, mientras que para Polibio lo importante es que se mantenga la constitución romana. Bien, eso como son dos ideas, en el texto está bien detallado y es claro, no me parece que sea de difícil comprensión. Ahora pasemos a lo interesante. ¿Por qué? Vamos a ver que si bien en la época griega el ius naturalismo se aparece de forma fuerte y en la época romana el ius positivismo aparece de forma fuerte, durante el medioevo siempre van a entrar en tensión, en disputa y se van a contaminar constantemente. Así que vamos a verlo un poquito en profundidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que toda la Edad Media donde se relacionan estos conceptos, el positivismo y el naturalismo, es también la parte del Imperio Romano, del Bajo Imperio Romano. Tenemos que si el Imperio Romano lo recortamos desde el 284 al 1400, estamos pasando por toda la Edad Media. La Edad Media se divide mayormente en Alta Edad Media y en Baja Edad Media. La Alta Edad Media se pone más o menos en el siglo IV después de Cristo, el siglo XII, y la Baja Edad Media del siglo XII al siglo IV. Vamos a hablar un poco de las características de la Edad Media en general, ¿no? Y luego vamos a hablar un poco de los modelos de Estado islámico y cristiano. Con la fractura del Imperio Romano, es decir, durante el Bajo Imperio Romano, surge una poliarquía, distintos centros de poder que van de la mano con el surgimiento del feudalismo, bien, con castillos o casas centrales que tenían pequeñas poblaciones que estaban ordenadas, y se crea un nuevo sistema de organización que es el sistema del vasallaje, es decir, el sistema de siervos y señores. Esto se afianza precisamente en el siglo XII, ¿no? Esto va lentamente
con la revolución agrícola islámica. Bien, la revolución agrícola islámica tiene la característica de, a ver, esperen un cacho, agrícola, acá lo encontré la nota. La revolución agrícola islámica se caracteriza por usar la fuerza hidráulica de los ríos mediante una invención maravillosa que es la noria, y que podían introducir nuevos productos, por ejemplo el mango, el arroz, el algodón, etcétera. Esto generó un crecimiento económico muy fuerte que terminó por ser implementado por el 90% de la población europea, lo que lleva a disminuir la existencia de las ciudades estados como tales, y se anula la vida urbana porque se empieza a vivir en el campo. O sea, hay como una migración hacia el campo, bien, y hacia lugares centrales en donde nos encontramos con que, por ejemplo, el castillo y todo el sistema de vasallaje. Y ahora, bueno, vamos a hablar de este sistema de vasallaje para poder entenderlo. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza de una forma muy sencilla. El vasallo siervo es fiel a una tierra y por lo tanto tiene que ser fiel al dueño de esa tierra. El feudo, el feudo es como un recorte territorial, es una unidad económica que se define por un macizo, un pedazo de tierra que se divide en distintos lugares para ser administrado y organizado por el señor de esa tierra. Esta tierra está dividida mayormente en dos secciones, la reserva y el manso. La reserva es donde vive el señor, el que es dueño de la tierra. Vive en ese lugar, por ejemplo, ahí está el castillo, y la reserva es donde vive el siervo. Esto genera todo un vínculo jurídico muy fuerte que tiene implicancias éticas, políticas y ontológicas. En principio vamos a lo económico, que es más sencillo antes de hablar de lo político, ético y ontológico. Lo económico tiene que ver acá en que el siervo está restringido a las labores agrarias y a ciertos ritos, y tiene que ofrecer siempre su cosecha, su producción al señor, ¿bien? Porque el siervo es lo que se entiende como el hombre de otro hombre. Yo soy el siervo del varón, soy el siervo del vizconde, soy el siervo del conde. ¿Se entiende, no? Esta idea de yo soy el hombre de otro hombre, que llega hasta el punto del rey como el máximo señor de señores. Bien, es una red de títulos nobiliarios que cada uno tiene sus siervos que trabajan en la reserva del feudo, este macizo del terreno, que está todo atado a una noción económica que tiene que ver con la producción. Lo que produce el siervo va a un porcentaje al rey y un porcentaje se lo queda el propio siervo para subsistir. Funciona una idea de dependencia ética, porque este deber que se tiene que cumplir en esta verticalidad, esta organización que se tiene que cumplir, tiene que ver con una teología, ¿no? Con el cristianismo como tal, de ser siervo de los señores, que supone una felicidad. Si vos cumplís el orden que tenés que cumplir, vas a ser feliz. Vas a ser feliz en otra vida, no en esta vida, porque el fin humano es Dios. Y este fin humano se puede alcanzar cumpliendo nuestro deber político, que tiene que ver con cumplir lo sagrado. Fíjense, el nivel ético tiene que ver que la felicidad es seguir los preceptos teleológicos. Estos preceptos teleológicos suponen la congregación de lo humano, es decir, acercarse a Dios. Para acercarse a Dios hay que respetar el pacto político que tiene que ver este vínculo jurídico entre siervo y señores a través de un macizo, de un territorio. Esto está justificado ontológicamente con un nivel sagrado. El Señor es Señor porque está imbuido por la presencia de Dios. Es decir, hay un dominio, o opera un dominio, entre una razón que es natural y una economía civil. Bien, la razón natural tiene que ver con que yo, como Señor, tengo ciertos privilegios porque tengo cierto contacto con la divinidad, o con ciertos elementos sagrados de la divinidad.
es la investidura lo que a mí me da el poder de controlar este macizo y a quienes trabajan. Pero también en la economía, porque para mantener esta economía se genera un sistema de vasallaje necesario de producción y almacenamiento y de redistribución de lo producido. Este sistema tan complejo genera, que se presenta como un microestado, cada feudo es un microestado, genera una paradoja, porque hay un estado dentro de un estado, porque donde hay sociedad religiosa hay derecho divino, hay sociedad pero también hay sociedad religiosa, y hay derecho pero ese derecho es divino. Está el estado cívico y está el estado eclesiástico funcionando a la par, lo cual generó más de una vez fuertes tensiones. Que me sirva un poco de agua. Ahora vamos con los dos modelos, el islámico y el modelo cristiano. A ver, en principio, el modelo cristiano, a ver, en realidad existían tres modelos en la Edad Media. El modelo bizantino, que corresponde al modelo romano que ya estuvimos hablando, que es parte del Imperio Romano de Oriente, porque recordemos que ya se fracturó Roma. Pero también tenemos el modelo islámico y el modelo cristiano. Vamos con el que seguramente les interesará más, que es el modelo islámico. El modelo islámico digamos que se establece a través de las sagradas escrituras del Corán y lo que se llama la colección Sunna, y que influye en todo el Mediterráneo y el norte de África. La idea, digamos, el único poder político o el poder político proviene de una voluntad colectiva que garantiza la continuidad del Estado. Estos estados son todos religiosos, Ser ciudadano tiene un fin claramente religioso, que para el modelo islámico representa cumplir los 5 valores del Islam: la caridad, la virtud, la compasión, el interés común y las buenas intenciones. Entonces, todos los ciudadanos cumplen estos fines religiosos de manera colectiva, y esto debería garantizar la continuidad del Estado basado en las escrituras del Corán y la colección Sunna. El elemento ius naturalista en el modelo islámico es que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, y que el Estado se constituye a través de esa palabra. Y el ius positivismo proviene de que el espacio urbano es una jurisdicción territorial destinada a garantizar y promover las prácticas religiosas y la labor del Estado. Es decir, que la ciudad funciona para el crecimiento de las prácticas religiosas, la continuidad de las prácticas religiosas. Las ciudades acá se entienden como Al-Madina, ¿no? Al-Madina sería ciudad, y están compuestas por ciudadanos que son llamados Madaña, vecinos, es decir, todos los vecinos viven en la ciudad y todos los vecinos hacen la comunidad. La comunidad se conoce como Umma, ¿no? Entonces tenemos Al-Madina ciudad, Madaña vecino y Umma la comunidad. Esta comunidad profesa la Shahada, que es la fe, y están continuamente ocupándose de la yihad, la guerra santa, que es esta idea de promover la fe islámica a todo el mundo. Fíjense lo interesante que hay acá, es que no se está construyendo una legislación, porque el modelo islámico no se legisla, sino que simplemente se aplican las leyes del Corán. Por eso hay tanto un control espiritual como un control material sobre el ciudadano. Este control espiritual tiene que ver con el Corán mismo, y el control material tiene que ver con la organización de la ciudad. Ahora, ¿quién organiza o quién promueve o representa lo espiritual, y quién organiza o promueve o representa el control material? Bueno, el califa representa el control espiritual y el sultán representa el poder material.